Muy buenos días. Como decía Joan, estamos en septiembre, ¿no? Se acabó agosto. Sinónimo septiembre de retomar rutinas, de retomar actividades. No sé por qué, quizás porque vuelven los coles, malas noticias. Vuelven los estudios, la universidad, y parece que hemos hecho un paréntesis en nuestra vida, algunos de vacaciones, y entra como en nuestra mente un relajamiento, parece ser, en esta época de verano, y ese es el peligro, de relajarnos demasiado. Y aún más peligro cuando esto nos sucede en nuestra vida espiritual. No tendría por qué afectar. Algunos aprovechan este tiempo para estudiar más la palabra, para aprender más del Señor, para compartir más con otros, y esto debería ser nuestra tónica habitual, pero debemos ser sinceros que se contagia ese relax, ¿verdad? Y hoy quisiera que compartiéramos estos pasajes de la palabra de Dios, un tema que es muy importante, y el título de este mensaje es Servidores aprobados. Servidores aprobados. ¿Por qué decimos esto? Porque el servicio al Señor va intrínsecamente relacionado con ser hijos de Dios. El ser discípulo de Cristo no se concibe el ser simplemente, por decirlo entre comillas, un hijo de Dios a la expectativa solo de bendiciones de parte de Dios, sin entregar nada al Señor. La palabra de Dios desde el principio, desde el Génesis, nos muestra que Dios demanda de nosotros una entrega total, una entrega completa de nuestro ser al servicio de Él. En Romanos 15:31, el apóstol Pablo dice que la ofrenda de mi servicio a los santos sea acepta. Es decir, que el servicio a Dios debe tener unas condiciones para que sea aceptado por Dios. Pablo decía, esto que estoy haciendo debe ser necesariamente aceptado, no puede ser hecho de cualquier manera. Vamos a tener una oración antes de seguir. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por poder estar aquí. Te damos gracias por los hermanos también que nos siguen desde sus casas, todas partes de tu cuerpo, que es tu iglesia, a la cual tú nos has llamado con nuestro nombre, a cada uno para formar parte de ese cuerpo que tú estás formando desde que Cristo resucitó y ascendió a los cielos, y el Espíritu Santo descendió para infundirnos de tu poder. Te damos gracias porque nos has llamado a cada uno a ser tus hijos, pero también nos has llamado a un servicio eficaz para ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos capacitas. No es por nuestras capacidades ni nuestros méritos, sino por la obra que Jesucristo ya realizó completamente en la cruz a nuestro favor. Y en esta mañana nos ponemos todos delante de ti y de tu palabra para recibir de ese mensaje que necesitamos y oír tu voz. Yo en primer lugar y también mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando vamos a la palabra de Dios, vemos aquí en Romanos que el apóstol Pablo generalmente lo hace en sus cartas. Hay una primera parte donde él deja sentada la doctrina, y luego hay una segunda parte donde él nos habla de esa puesta en práctica de esa doctrina, es decir, nuestra vida cotidiana. Cuando Pablo escribe a los romanos hasta el capítulo 11, deja sentadas una de las más claras, podemos decir, de las más especiales enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios. Pero luego, a partir del capítulo 12, él comienza a hablar de lo que es la conducta cristiana, de la ética cristiana, es decir, de la puesta en práctica de esos principios fundamentales de Dios que nos han sido revelados en Cristo. Por eso él comienza el capítulo 12 hablando de dos doctrinas, de la consagración y primeramente de la santificación. Estos dos versículos tan conocidos del capítulo 12, donde dice que nos presentemos a nosotros mismos, apartándonos de conformarnos a este mundo, sino que nos entreguemos a esa realidad que él ya explicó en los 11 primeros capítulos, de que ahora tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Por eso cuando vamos a los 12
a los últimos capítulos de Romanos, nos está hablando de, en cierta manera, esa vida práctica basada en los principios de Dios. Y eso es lo que significa ser un discípulo de Cristo. No solamente tener conocimiento de la doctrina, sino vivir la doctrina, vivir la palabra de Dios. Muchos se contentan con tener conocimiento y otros quieren practicar un discipulado sin tener ese conocimiento. Ninguna de las cosas puede venir aparte una de la otra. Necesitamos basar nuestra vida en lo que es la palabra de Dios. Y necesitamos esa palabra de Dios para vivir como discípulos de Cristo. En el comienzo de ese capítulo 12 decía, nos habla de esas dos doctrinas. Pero la santificación podemos decir que es la separación del creyente en Cristo, del Hijo de Dios, apartado para Dios, en virtud de Cristo Jesús. No es algo que podamos hacer por nosotros mismos, sino que en esa relación que Dios nos ha regalado en Cristo y por el poder del Espíritu Santo, porque todo proviene de Dios, es que podemos nosotros, en virtud de Cristo y del Espíritu Santo, apartarnos para Dios. Algo que, por cierto, Pablo explica que Dios ya hizo en Cristo. Nosotros ya hemos sido apartados para Dios, aquellos que hemos sido llamados a salvación y que hemos sido hechos hijos de Dios por el poder del Espíritu Santo. Pero una cosa es esa santificación, podemos decir, posicional que ya tenemos en Cristo, y otra cosa es la puesta en práctica, el hacer visible esa doctrina, el hacer visible esa realidad, esa identidad nueva que tenemos. Y eso lo debemos buscar en Cristo Jesús. Es Él quien nos capacita para vivir en ese tipo de vida, en ese modo de vida que lleva a cada uno de nosotros como creyentes en Cristo a apartarnos cada día para Dios. Pero cuando vivimos de esta manera, cuando como hijos de Dios estamos en esa búsqueda constante del Señor, de que sea el eje de mi vida, estamos buscando apartarnos del mal con la ayuda de Él, porque no podemos por nosotros mismos. Cuando buscamos que Dios reine en nuestra vida, en nuestro modo de vida, somos llevados, podemos decir de una manera natural, aunque no es natural, es espiritual, somos llevados por Dios a un paso más, a consagrarnos a nosotros mismos, a decirle, Señor, aquí me tienes. Yo soy un instrumento en tus manos, para que tú me utilices en aquello que tú desees, que tú ya has planificado para mí, y por lo cual me has llamado para ser tu hijo o tu hija. Y nos entregamos voluntariamente a Él para servirle, para decirle, Señor, no me contento con tener un papá que constantemente me esté dando y yo sé convertirme en un hijo egoísta pidiéndote solamente, sino que también deseo ser útil en tu reino. Pero eso se logra cuando realmente somos conscientes de que somos santos en Dios por Cristo y queremos hacer vívida, queremos hacer real esa santidad en cada una de nuestras vidas. Dios nos lleva en ese proceso a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga para ti? Como vemos, esto tiene relación íntima con el servicio al Señor. Servir al Señor no es realizar una actividad. Y muchas veces en el cristianismo de hoy, aunque siempre ha existido, encontramos este error. Se enfatiza en las actividades y no en la esencia del servicio. Y cuando decimos que vamos a retomar las actividades, parece que ya estamos sirviendo al Señor. No, no es así. Podemos estar realizando una actividad para Dios y no estar haciéndolo en las condiciones que Dios lo requiere. Por lo tanto, es un servicio no aprobado para Dios. El verdadero servicio nace de la responsabilidad, porque en la iglesia no hay cargos, como muchas veces he escuchado. No existen cargos, existen responsabilidades, basadas en el llamamiento que el Espíritu Santo hace a cada uno dentro del cuerpo de Cristo. Y a partir de esa responsabilidad, de ese llamado que Dios me hace como piedra de ese edificio, piedra viva, es entonces cuando Dios me llama a servirle.
Y ese servicio se hace visible a través de una actividad. Y muchas veces hacemos actividades sin servir porque no hemos sentido la responsabilidad. ¿Lo entendemos? Dios es el que nos llama. Y esa responsabilidad me la hace sentir el Señor cuando estoy viviendo apartado para Él. Y a partir de esa responsabilidad que siento delante de su presencia, es que deseo consagrarme a Él en un servicio. Y luego el Señor me muestra cómo realizarlo, en qué actividad. Puede ser visible o puede ser invisible, como veremos más adelante. Pero todas son, si cumplen las condiciones de Dios, un servicio aprobado para Dios. Como vemos, para Pablo ningún don de los relatados aquí en Romanos, también en Corintios, es fruto de nuestra capacidad natural. Todo proviene de la gracia de Dios. Es Dios quien nos capacita. Y muchas veces confundimos capacidades naturales con dones espirituales. La capacidad natural, podemos decir, es lo que nos posibilita realizar la actividad, pero debe existir un don espiritual en la base de esa actividad para que pueda ser un servicio que Dios realmente apruebe para su gloria. Para que estos dones sean efectivos en nuestra vida, para que muestren su verdadera función, es decir, esa actividad puesta en práctica, para que sean un verdadero carisma, es decir, que transmita algo esa actividad. Debe haber detrás un servicio aprobado por Dios, no simplemente un activismo. Cuando como creyentes no estamos realizando un servicio aprobado para Dios, es porque necesariamente están fallando en nuestra vida alguna de estas dos áreas. O nuestra vida de santidad no está realmente en armonía con lo que Dios demanda, o nuestra vida de consagración a Dios tampoco lo está. Pero cuando estas dos condiciones se cumplen en nuestra vida, entonces estamos en el camino de ese servicio aprobado para el Señor. Todos los dones son importantes en la obra del Señor. Aquellos que se ejercen sin una trascendencia pública no son menos importantes para Dios. No es necesaria una actividad visible para estar cumpliendo un servicio aprobado por Dios. Y esto también es un error de las iglesias que hemos cometido durante muchos años. Y muchas veces el error de esta iglesia púlpito-céntrica, que se basa en un púlpito y toda la actividad alrededor de ese púlpito. Pero la vida de la iglesia no es solamente una actividad púlpito-céntrica. Cada piedra ejerce su función dentro del cuerpo, mientras el Señor no venga a recoger a su iglesia. Todos los dones son importantes. Y la importancia de un servicio verdaderamente aprobado por Dios no se basa en que sea visible o invisible ese servicio, sino en la forma en que se desarrolla y las condiciones que cumple en ese desarrollo. Si es en función o no de la potencia del Espíritu Santo. Si es un servicio que es para dar gloria a Dios. Si es un servicio que es aquel que surge de un corazón que siente una gratitud profunda hacia el Señor Jesucristo, por lo que Jesús significa para su vida. No es simplemente actividad, sino un servicio aprobado por Dios. Por eso es necesario que estas dos condiciones y una búsqueda constante de esa santidad práctica, una búsqueda constante de reenfocarnos en el llamado de Dios a nuestra vida personal y de consagrarnos para Él, para poder realizar un servicio que lleve el fruto, un servicio que sea eficaz dentro del reino de Dios. Pero ¿cuáles son las características de ese servicio aprobado por Dios? En primer lugar, podemos decir que debe ser hecho con limpia conciencia. Si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias
a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Con limpia conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es eso que Dios ha puesto en nosotros, que es nuestro semáforo natural, ¿verdad? Aquel revelador de nuestras actitudes morales y éticas. Es aquel que nos hace tener una autocontemplación de nosotros mismos y muchas veces regular nuestra conducta, si así lo permitimos. Aparte, por supuesto, del gran agente revelador que tenemos los hijos de Dios, que es el Espíritu Santo. De nada me acusa mi conciencia, dice Pablo, como servidor de Cristo. Nuestra vida debe buscar ser una vida intachable, no solo en nuestra autocontemplación, no solamente en relación a lo que los demás puedan opinar o contemplar de nosotros, sino sobre todo en nuestra relación con Dios. Y en eso Pablo dice, sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y el que realiza un servicio aprobado para Dios debe tener esa clase de vida, debe procurar tener. Es difícil, ¿verdad? Claro que sí, porque reconocemos que ninguno somos perfectos, Dios lo sabe, pero Dios busca un corazón que le busque constantemente. Y si no buscamos el pecado conscientemente, de ahí limpia conciencia, sino que podemos muchas veces tropezar en el pecado sin tener esa conciencia de ir en búsqueda de ese pecado. Dios es fiel y justo si lo confesamos, para limpiarnos de toda maldad y hacernos reenfocar en la senda de un servicio que sea aceptado por Él. En 1 de Pedro 1:15 conocemos que dice, como aquel que os llamó, fijaros, Él nos llamó, no una iglesia, no unos pastores. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Solamente aquellos que procuran vivir en esa clase de vida son aquellos que buscan un servicio aceptado por Dios. Pero también podemos decir en segundo lugar que esas condiciones de ese servicio aceptado por Dios, no solamente con limpia conciencia, sino con una entrega total de todo nuestro ser. Si leemos en Primera de Tesalonicenses, lo tengo aquí marcado, Primera de Tesalonicenses 2:3, dice Pablo, porque nuestra exaltación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo les está dejando claro aquí algo que es muy importante, que se entrega a ellos completamente, y lo dice sin engaño. Pero si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo le da un consejo a Timoteo muy importante en esta mañana también para nosotros. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Aprobado. Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué consejo tan importante, ¿verdad? Procura, dice Timoteo. Y de eso se trata, de procurar. Muchos cometen el error de decir, no, como aún mi
totalmente acorde a lo que Dios quiere al 100%, entonces me quedo en mi banco hasta que Dios me muestre que soy perfecto para ponerme en marcha. Somos pecadores y el Señor lo sabe. Pero Dios tiene un corazón que le busque en medio de nuestra situación aún de pecado, cuando aún no hemos sido redimidos por completo por la gracia de Dios. La iglesia es una iglesia a la que Cristo está transformando en una esposa sin mancha, pero aún tiene manchas, sin contaminación, pero aún está contaminada, sin arrugas, pero aún tiene muchas arrugas. Y no hablo de las mías. Muchas. Pero ¿qué dice? Es Cristo, el Señor de la iglesia, el que la está transformando. Somos nosotros que debemos poner nuestro corazón dispuesto a esa transformación. Porque cuando uno busca ser santo, en el sentido que la palabra de Dios dice, es decir, apartarse para Él, Dios es el que nos capacita para ir de gloria en gloria, como dice también el apóstol Pablo. Dios no quiere medios obreros. La mediocridad no existe en los planes de Dios. No es una palabra que esté en el vocabulario de Dios, la tibieza. Dios quiere el 100%. Dijo en Deuteronomio, que me ames y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Todo. Y cuando estamos entregando el todo, sabiendo que dentro de esa entrega todavía hay cierta dosis de egoísmo y cierta dosis de pecado en nuestro ser, pero que la entregamos también esa dosis a las manos de Dios, es Dios quien nos capacita para seguir adelante. Y esto es consagración, una entrega total de nuestro ser, de nuestra mente. Cuando nuestra mente se desenfoca del reino de Dios y estamos pensando más en términos egoístas y personales que en términos de darnos a nosotros mismos, es cuando vienen los inconvenientes y volvemos a ser activistas en lugar de realizar un servicio que sea aprobado por el Señor. No se puede realizar un servicio aprobado por Dios y tener la mente y el corazón parcialmente en Dios. Pero es Dios quien nos capacita para cada día ir lográndolo un poquito más. Ay de mí, dice Pablo, si no predicare el Evangelio. Ay de mí. ¿Y qué significa ese ay de mí? Que en Pablo existía una pasión tal por cumplir el llamado que Cristo le había hecho, que estaba dispuesto, como les dice aquí a los tesalonicenses, a entregarse por completo, aún en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Un servicio aprobado es realizar una entrega total a Dios, pero también con buena disposición. En tercer lugar, Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Qué bien suena, ¿verdad? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Nadie que se ponga en la mano de Dios a desgano puede realizar un servicio aprobado por Dios. Es necesaria una total disposición, absoluta disposición para realizar lo que Dios quiera que hagamos. En cualquier empresa podemos ver que si baja el rendimiento, bajan los réditos. Y nosotros, cuando hablamos de relaciones en nuestra vida diaria, ya sea relaciones padre-hijos, relaciones de pareja, de novios, relaciones de amigos, esposo-esposa, exigimos el 100% del otro, ¿verdad? No nos concebimos una relación verdadera
podemos decir, aceptable si el otro no está dispuesto a darnos el 100%. Y cuando empezamos a salir con la pareja, ¿lo queremos todo? Cuando somos padres, queremos la retribución de ese amor que entregamos a los hijos. Y cuando no está, nuestro corazón se resiente. Entonces, ¿por qué nosotros estamos dispuestos a exigir a los demás el 100%? Y cuando Dios me lo exige a mí, no estoy dispuesto a darlo. No estoy dispuesto a darlo. Y eso es una faceta de nuestro egoísmo personal. Y eso que Dios también lo conoce, que no nos nace naturalmente estar totalmente dispuestos para Dios, es Dios quien nos capacita para corregir. Cuando estamos buscando su voluntad, como dice aquí, y cuando estamos con un corazón totalmente buscando hacer la voluntad de Dios. Dios no fuerza a nadie a realizar algo. Dios llama y hace sentir la responsabilidad. A partir de ahí, buscamos que Él nos capacite a través de su palabra, a través de la relación personal con Él, para que sea Él el que nos promueva allí donde Él quiera. Pero necesitamos escuchar su voz para estar totalmente dispuestos. Necesitamos escuchar su llamado. ¿Has escuchado ya el llamado del Señor a seguirlo? No importa la edad que tengamos. Podemos tener 12, 15, 20, 30, 50, 80, 70. No hay condicionante de edad. No hay condicionante tampoco económico en la situación en la que estemos. Señor, cuando esté mejor. No hay condicionante de salud. Señor, cuando me sanes. Tampoco lo hay para estar totalmente dispuesto para Dios. Dios conoce nuestra condición. Lo que Él busca, un corazón 100% entregado para Él. Porque esa debe ser la base de nuestra disposición. El llamado del Señor. No es llamado de una iglesia, no es llamado de unos pastores, no es llamado de una necesidad que estamos viendo. Porque cuando todo eso desaparece y viene la prueba y vienen las dificultades, entonces nos hundimos y dejamos de servir al Señor. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Pero aquel que basa su servicio en la voz de Dios, como Pablo camino, o Saulo camino a Damasco, eso le hizo no tener dudas en ningún momento, aún al borde de la muerte, siguió con la misma pasión por servir a Cristo. Y cuando estaba en Jerusalén preso, el Señor mismo que le había llamado camino a Damasco le llamó y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Estaba en la cárcel en Jerusalén, pero oyó la voz del Señor. No teniendo en cuenta Pablo su condición de preso, cobró ánimo porque oyó la voz del Señor. Y eso le llevó a seguir testificando de Él, aún en Roma y aún en la cárcel. Y muchos de los que estaban en Roma y en la casa del César, dice, cobraron ánimo porque Pablo, aún estando preso, podía seguir con la misma pasión, basada en que su Señor era el que le había llamado. El mismo Señor que nos ha dicho a ti y a mí que confiemos en Él hasta el fin del mundo. El mismo Señor que nos ha dicho a ti y a mí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Ese es el Señor de la iglesia, de la verdadera iglesia de Cristo, de aquellos que consideran discípulos de Cristo y que no solamente han sido llamados a salvación y son conscientes de ello, sino que son conscientes de la responsabilidad también de buscarle cada día para ser útiles en sus manos y salir aprobados de Él. Pero también
con alegría. El Salmo 102 dice, servid a Jehová, ¿cómo? Con alegría. Y qué difícil es a veces mantener esa alegría constantemente en el servicio de Dios. Claro, porque estamos condicionados por muchas cosas, problemas, dificultades, sinsabores, a veces hasta traiciones que vivimos, que nos duelen, aquellas cosas que hieren nuestro corazón y que nadie sabe, y mantener la alegría en el servicio no es fácil. Pero sí es fácil cuando la basamos en que es un servicio para Dios. No es de cara a la galería, no es para ser aprobados por los demás, sino que es para el Señor, y el Señor es el que conoce realmente mi corazón. Porque el Señor está conmigo, como he dicho, yo estoy aquí con vosotros siempre. Y es su poder, y es su gracia, y es su sabiduría, y es su compañía la que nos mantiene. Claro, pero esto es necesario cuando estamos realmente buscándole a Él. Se dice que no hay mayor alegría que el deber cumplido. Y el salmista dice en el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir ¿cómo? Con regocijo, trayendo sus gavillas. Por eso, hermano, hermana, que estás ya sirviendo al Señor, sigue adelante, sigue adelante. Sigue adelante en esa actitud de buscar ese servicio aprobado por Dios. Porque aunque haya momentos que son de menor alegría en ese servicio, siempre el Señor, tarde o temprano, reconfortará tu corazón para que el regocijo vuelva a tu vida. En quinto lugar, con humildad. En Hechos 20 que he leído Raquel, vemos a Pablo allí y se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. Sabe que se va y no le va a volver a ver, y les da unas palabras de despedida, de ánimo, y les dice: todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Pero no dejé, fijaros, de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas a judíos y a no judíos. Les he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. ¿Qué palabras de Pablo? Pablo no está insistiendo en una autoproclamación personal. Lo que les está diciendo es lo que ha vivido. Es su experiencia personal. Yo me he entregado totalmente, Dios lo sabe, y lo he hecho con toda humildad. Qué importante es la humildad en el servicio. Y qué peligroso es un servicio sin humildad. Porque el servicio sin humildad nos lleva a presentar nuestro yo. Y más los que son públicos, lo sabemos, más ahora en las redes sociales. Pero Dios mira nuestros corazones y busca humildad para hacer un servicio aprobado. Leyendo estas expresiones de Pablo, nos maravillan al ver la tremenda plenitud de su servicio a Dios. Podemos decir, perfecto a los ojos de los hombres. Pero Dios buscaba en su corazón no solamente una entrega física, sin condiciones, sin limitaciones de tiempo, sino que buscaba un corazón humilde. Y precisamente en Pablo, que no precisamente podía alardear de toda su humildad, tenía de qué captarse, como sabemos su historia. Podía sacar su orgullo a relucir. ¿Y cuántas veces vemos en las redes y en otros ámbitos el autobombo? Ay, me autoalabo, me autohalago, porque estoy haciendo esto o aquello para el Señor. Cuando esto es así, seguramente, solo Dios lo sabe, no es un servicio necesariamente con humildad. Lágrimas de Pablo, lágrimas
por la pasión que se había dado. Y por último, con fidelidad. Con esto terminamos, con fidelidad. En Hechos 20:22 que hemos leído dice: y ahora voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me esperan, ¿qué? Un banquete. No. La cárcel y muchos sufrimientos. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Y ahora estoy seguro de que ninguno de ustedes, entre quienes he anunciado el reino de Dios, me volverá a ver. Pero esto quiero decirles hoy, que no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios, sin ocultarles nada. ¡Qué palabras! Pero qué vida de servicio aprobado por Dios. Pablo, aún sabiendo que le esperaban muchos sufrimientos y la cárcel, dice: yo continúo mi carrera, porque sé quién me ha llamado, mi Señor, y hasta el fin quiero terminar esta carrera que Él me ha encomendado con fidelidad. Qué hermoso que es cuando podemos entregarle a Dios nuestra fidelidad. No solo reclamar su fidelidad con F mayúsculas, sino entregar mi fidelidad con F minúscula. Esa fidelidad que está condicionada aún por el pecado, como hemos dicho, pero a que Dios le agrada recibir como una ofrenda para salir aprobado por Él. ¿Buscamos esa aprobación de Dios en lo que hacemos para Él? ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos realizando actividades para Él? ¿Las estamos realizando según las condiciones de Dios? Dios nos ha llamado para realizar una tarea a cada uno de sus hijos. Un servicio personal y particularmente que Él planificó antes de colocarnos dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Dios no llama a gente ya capacitada, sino que Él, lo vil del mundo, dice, escogió, le dice Pablo a los Corintios, para capacitarnos y enmudecer a los sabios y entendidos de este mundo. Nos ha colocado en un servicio por sus dones, los dones espirituales que el Espíritu Santo reparte según su propósito. Y si aún no tenemos conciencia de que el Dios te llama y me llama a servirle, hoy es el día de replantear. Dios nos llama a un servicio que debe ser necesariamente realizado en una actividad, visible o invisible, a los ojos de los demás o no, pero que sea una actividad que sea totalmente para Él. En 2 Corintios 5:14 nos dice Pablo: porque el amor de Cristo nos apremia pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de esa entrega de Jesús a nuestro favor. Si en esta mañana estamos sintiendo que Dios nos está llamando a dar un paso más, no neguemos ese llamado a nuestro corazón. Debemos salir de nuestro egoísmo personal, cada uno de nosotros, yo en primer lugar, para ir hacia adelante, buscando que Dios nos siga capacitando. Si queremos ser hijos e hijas que lleven el fruto que Dios ha aprobado de antemano, debemos hacerlo con una vida de santidad y limpia conciencia.
Debemos hacerlo con una entrega total, sin guardarnos nada para nosotros mismos, consagrándonos a Dios. Debemos hacerlo con una buena disposición al Señor, para que Él nos mande lo que sea. Y debemos hacerlo mostrando gozo, humildad y fidelidad al Señor. Que el Señor nos bendiga.